Lilo Vilaplana y Plantadas, liberación del preso político Humberto Eladio Real Suárez, lucha armada o lucha pacífica. Estos cubanos en Washington, D.C. y desde aquí le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo estás? Muy bien, Reinier, nuevamente, lo reitero, contentísima de estar con ustedes y bueno, sobre todo porque tenemos la gran noticia de que la película Plantadas ha sido todo un éxito. Así mismo, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bueno, aquí me ves, de nuevo estoy con la gafa porque me dio la ligera impresión de que tuvimos un poquito más de like la vez pasada y lo aduje a que posiblemente fueran las gafas. ¿Usted cree que sea su look? Me parece que sí, así pues, que vuelvo a probar. Esperemos y que nos entonces, digan en el chat. Esperemos que nos traiga suerte. Pues hace apenas unos días ha sido liberado el preso político Humberto Eladio Real Suárez después de 29 años de prisión. Y de eso estaremos hablando aquí hoy. También tendremos el privilegio de estar hablando con Lilo Vilaplana, quien es el director de la película Plantadas, que ha sido un exitazo en el Festival de Cine de Miami, la cual que ha obtenido 2 premios. Y pues bueno, estaremos hablando un poco con él. ¿Qué nos puede decir yo acerca de Plantadas? Bueno, pues esperemos a que sea Lilo mismo quien nos cuente lo que está pasando con Plantadas, porque todavía está pasando. Y por supuesto que él nos ponga en la perspectiva de todo el éxito que ha tenido la película, de cómo fue que la hicieron, de en quiénes se inspiró esta película, sobre el guión. Todos estos detalles tan interesantes, pues los estaremos hablando hoy con él en esta noche. Sí, y bueno, tú bien dices que todavía está pasando, porque fíjate si es así que yo no la he podido ver todavía. ¿Hace falta que Lilo la estrene aquí en los cines en Washington, D.C. también? Sería muy bueno. Bueno, él hablará sobre eso también, porque creo que para que sea estrenada en los cines de alguna ciudad o de algún lugar, creo que tienen que solicitarla para que sea así. Entonces él también pues podría hablarnos sobre esto y a lo mejor nos da la idea de que nosotros como ciudadanos residentes de esta ciudad pues podamos solicitar que los cines la exhiban, ¿no? Porque de hecho yo creo que es una película que donde quiera que haya un cubano, 2 cubanos o 1000 cubanos, va a ser sumamente importante poderla proyectar. Asimismo, este largometraje y los últimos que Lilo Vilaplana ha estado realizando son de vital importancia para la historia de los cubanos, porque cuenta la verdadera historia de esos tiempos que la dictadura ha intentado manipular, tergiversar, contar desde su perspectiva. Y es muy importante poder tener esos materiales donde se vea la realidad, lo que pasó en esos años en Cuba, cómo sucedieron los hechos y pues tiene un valor grandísimo, ¿no? Yo mismo no tenía conocimiento ni de Plantados, ni de Plantadas, ni cómo se habían dado todos estos hechos, ¿no? Y a través de las películas, pues, uno siente una empatía, ¿no? Con estos presos, con su historia, con lo que pasaron, y puede ver, ¿no? La crudeza de la realidad que vivieron por tantísimos años y sobre todo la firmeza de sus ideales, cómo los defendieron, cómo pues no transaron con la dictadura, se abstuvieron de ponerse los uniformes, de verse como presos comunes, que siempre ha sido la intención de la dictadura, y hasta la actualidad tratan de mantener esa actitud, ¿no? De hacer pasar a los presos políticos como presos comunes, cuando esto es una aberración. Pues un preso político es alguien que está preso por sus ideales políticos, por estar en contra del gobierno o de la dictadura, la cual rige el país donde se encuentra, y no tiene nada que ver con un preso común, que es alguien que ha cometido un delito real. Exacto, sí. Y una cosa que es muy destacable es que Lilo es es un director de mucho éxito, tanto en televisión como en cine. Él ha tenido, por ejemplo, exitazos como El Capo, que han sido éxitos de venta en televisión, y a pesar de eso, pues él dedica su talento también a hacer este tipo de cine, que podríamos decir que es más bien un cine como para los cubanos. Sin embargo, él rompe todos esos marcos y llega a llevar ese mensaje no solamente al pueblo de Cuba, tanto dentro como fuera de la isla, sino al mundo entero, ¿no? Así mismo, si no es uno de los pocos, si no el único, que dedica parte de su trabajo, que es el único, francamente, a resaltar nuestra historia, a poner los hechos en contexto y a contar la verdadera historia del pueblo cubano. Sobre todo la historia
que el régimen quiere ocultar y que no cuenta, por supuesto. Exactamente. Y esto tiene un sacrificio no solo laboral, sino económico también. Exactamente. Sí, y a pesar de que el trabajo de él no siempre es bien resarcido, porque recordemos lo que sucedió cuando la película Plantado, que se filtraron las copias. De hecho, pues en Cuba se llenó toda Cuba con las copias de Plantado. Y tengo que reconocer que, bueno, yo la vi virtualmente a través de que se puede ver también. Esta vez no he visto la oportunidad de que se vea. Pero la cuestión es que se filtró la película Plantados. Y gracias a Dios, no sé qué medidas habrá tomado Lilo, sería bueno preguntarle. Le vamos a preguntar, por supuesto. Pero esta vez ha logrado controlar que la película, bueno, no se filtre porque hay que entender. Obviamente, hay una inversión en todo esto y es grande la inversión. Exactamente, no es algo que se pueda hacer. Nuestros hermanos en Cuba, que muchos tiene un costo alto. Sí, muchos nos ven, pues me dicen, oye Mario, no hemos visto la película Plantada, ¿qué pasa? Que no ha llegado. Y uno intenta explicarle, pero es que esto es una realidad que en Cuba es ciencia ficción, ¿no? Entonces ellos no entienden cómo en el mundo entero pues existen los derechos de autor y existen una serie de cuestiones que tienen que ver con la empresa privada y que el propio Lilo y todo su equipo tienen que vivir y que para poder hacer la siguiente película, si no, no pueden hacerla. Y no solo es que tienen que vivir, el problema es que hay que recoger pues todo lo que se invirtió, en poder hacer este largometraje. Exacto, lo que sí él nos podrá decir, y estoy segura que lo va a hacer, es que esto es una pasión para él. O sea, el tema de Cuba, el tema de la historia verdadera, de esos cubanos que se han enfrentado a la dictadura, sobre todo el tema de los presos, es pasión para Lilo Vilaplana. Él vive esa pasión ardientemente. Y eso, por supuesto, es lo que lo lleva a hacer este tipo de realizaciones así. Claro, y qué bueno que existen realizadores con esa pasión, ¿verdad? Para que podamos recoger la historia de Cuba. Yo tampoco he podido ver, pero sé que él tiene que ver con numerosos capítulos que se proyectaron en Miami, en la televisión, acerca de personas notables en el exilio cubano. Exacto, sí. Leyendas del exilio. Leyendas del exilio. Yo creo que sería muy importante que se divulgasen estas leyendas del exilio, porque hay varios capítulos de varias personalidades que sería muy bueno que se divulgaran más. Y en relación a la gente de Cuba, como vuelvo a decir, y que nos están viendo mucho, me preguntan, y a ellos les resulta difícil. Y yo entiendo que resulte difícil de entender, porque recordemos que la dictadura que ha roto todas las reglas internacionales de todo tipo, pues nos proyectaba en Cuba las películas robadas, sin pagar ningún tipo de derecho. Entonces el pueblo cubano está acostumbrado a que como que las cosas caen del cielo y caen de gratis, y es importante que podamos entender que no es así y que todo lleva un sacrificio y conlleva también ser resarcido. Así mismo, yo creo que también es importante porque la dictadura se encarga de cambiar la verdad de los hechos. Ellos tienen uno de sus frutos, ¿no? De cómo se han podido mantener tanto tiempo en el poder, es que ellos son muy eficientes en todo el propagandismo, ¿no? De la supuesta eficiencia de su sistema y de toda la trayectoria revolucionaria que la conectan, o ellos mismos la han conectado con todo el proceso de lucha que ha existido en Cuba desde los mambises. Entonces, este trabajo de Vilaplana pone en evidencia que todo esto es una farsa, que nunca existió ese conecto histórico que la dictadura ha querido venderle no solo al mundo, sino a los cubanos. Siempre nos han entrelazado las ideas de Martí con el proceso revolucionario y todo el proceso en sí, todo el proceso social y revolucionario que se ha vivido en Cuba desde los años de la colonia, pues ellos siempre han intentado que sea como una consecutividad coherente, cuando no fue así. Cuando en Cuba se luchó por poder restituir la Constitución del 40, y no por un proceso comunista. Exacto. Y no por una revolución que luego decantara en un proceso de comunismo y de socialismo. Eso no era la intención, nunca lo fue, de toda la lucha que se hizo, sobre todo en los años de la República. Y bueno, todo esto en la película Plantada se puede ver cómo todas estas mujeres y hombres se vieron traicionados por Fidel Castro y sus seguidores, y pues por supuesto decidieron también luchar contra él, y creo que bueno, ya lo tenemos Lilo vía telefónica. Estoy timbrando. Qué bueno, pues qué emoción poder hablar con así Lilo. mismo, será todo un privilegio poderlo tener. ¿Aló? Hola, buenas noches, Lilo, qué placer poderte tener con nosotros acá en nuestro podcast. Buenas noches, Lilo.
Bueno, tu amigo Frank él no es parte de este proyecto, aunque tú sabes que yo, por supuesto, colaboro con él. Pero en este proyecto estamos Mario Félix, el pastor Mario Félix. Está también... Mario, te saluda. Te mando un abrazo, Lilo. Emocionado de saber que estás ahí. ¿Cómo estás tú? Sí. Y tenemos también pues acá a nuestro colega Reinier Cedeño, que es un joven también que vive por acá por Washington DC, porque este podcast se llama así precisamente, Cubanos en Washington DC, y bueno, pues él también estará acá interactuando contigo. Ok, muchas gracias. Saludos. Un placer, saludos. Para nosotros de verdad que es un gusto, y bueno, por supuesto que vamos a estar hablando de tu última película, Plantadas, que es todo más reciente, última no. Ah, es la más reciente, o sea, no es la última, es que tú no paras. Tienes una larga vida por delante, muchas películas. Exacto, sí, pero bueno, me refiero a que es la última producción, aunque yo sé que tú no paras, yo sé que tú eres incansable. Muy buena reacción sí, muy bien. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos de la acogida que ha tenido esta película, Plantadas, que por cierto, pues se exhibió en el Festival de Cine de Miami y tuvo pues 2 premios, y yo quisiera que tú nos estuvieras hablando acerca de estos 2 premios que recibió esta película. Sí, son 2 premios importantes. Primero, el del público. Yo le doy mucho valor al premio del público porque ya lo repetimos este año, el año antepasado, ganamos el premio de la audiencia también con Plantados. Cuando estaba el festival, estaba en manos de personas que, no como ahora, que ahora fue un festival distinto, estaba en manos de personas que tenían un poquito las roscas y la de izquierda, y entonces no les convenía un discurso como Plantado, porque entonces, después de poder venir al Festival de Cine de La Habana y eso, les gustaría codiándose con los dictadores. Entonces, no van a haber premios del Festival de Cine aquella vez y ganarnos del público fue para mí un gran premio. Así pues, para todo el equipo incluso, porque no esperábamos nada en ese momento de ese festival con el presidente que tenía. En este momento han cambiado las directivas, han cambiado todo, y nos ganamos nuevamente el premio público como Plantada, y también nos ganamos el premio a la mejor película hecha en Miami, compartido con Febrero, de un joven Hansel Porra, y creo que ya el festival tiene que entender que tiene que dar un espacio, pues ya lo hizo este año, un espacio a las películas hechas en el exilio por cubanos, porque se presentaron como 7 este año. Quiere decir que lo que digo es que Plantado le dio la patada a la puerta, ya entramos, ya estamos en el festival, y ahora hace falta que sigan los jóvenes creadores y todos los creadores haciendo obras para entrar al Festival de Cine de Miami y tomarlo como nuestro, como lo que siempre digo ser, un festival de cine de Miami. Qué bueno escuchar eso. Muy bien eso. Sabemos, por supuesto, que la historia de Plantadas pues está muy relacionada con el presidio histórico cubano, el presidio político histórico cubano, y nosotros pues quisiéramos que tú nos hablaras un poco acerca de cómo tú llegaste a la decisión de hacer esta película, por qué usas este tema. Yo siempre te he reiterado eso de que un director tan famoso, tan exitoso como tú, en otros temas que tal vez puedan ser más comerciales, sin embargo, pues se empeña en esta aventura de hacer este tipo de películas, con estas temáticas que son tan cubanas, ¿no? Tan nuestras. ¿Qué es lo que te lleva a ti a tomar la decisión de trabajar con este tipo de guión, de trabajar con este tipo de historia? Pasan cosas tan hermosas como el resultado. Luego te hablo del proceso, tan hermosa como que Thais, una expresa política cubana de ahora, de hace reciente, va a la función y se emociona y siente lo mismo que sintieron las presas políticas cubanas de los años 60, 70, 80. ¿Por qué? Porque la dictadura sigue siendo la misma. Y esta película, aunque se ubica en los 60, es un mensaje para las nuevas generaciones y para el mundo entero. En Cuba todavía hay presas políticas. En este momento hay presas Plantadas, hay presas que de pronto hacen huelga de hambre para defender sus derechos. Están las hermanas Garrido, está Cicia Bascal, está Aymara Nieto. Saily Navarro. Saily Navarro, claro, ella y su padre, los dos están presos. Y entonces también, bueno, aparte de los hombres, Daniel Ferrer, Alcántara, Michael Osomo. Pero el presidio político no es pasado en Cuba, es presente en Cuba.
sucede todos los días. El que piensa distinto, el que no está de acuerdo con la dictadura, va a prisión. Plantados fue apareció por Ángel de Fana, Ernesto Rodríguez y Roberto Perdomo, que me llevaron a hablar con Leopoldo Fernández Pumal, que hace años quería hacer esta película y nunca encontró quien la hiciera. Plantados tuvo 20 años tratando de hacer la película porque todo el mundo quería pasarle la mano al comandante en polvo, al dictador Castro. Y cuando llegué yo, pues le hicimos la película tal y como tenía que ser, contando la verdad histórica sin miedo. Y Plantadas fue gracias a Reynoso Rodríguez, estos incansables luchadores anticastristas. Reynoso Rodríguez, que luchó toda la vida por Cuba Libre, ya con 83 años encima, me dijo que él quería hacer la película de las presas políticas, y le dije, bueno, ¿con qué cuéntame? Con la moral del exilio. Y así fue, se lanzó a la calle a hacer eventos, a tocar puertas y demás, y logramos hacer Plantadas. Yo dije que si este hombre está tan comprometido, yo también me comprometo con esto, y arrancamos a trabajar incansablemente, y por eso logramos Plantada. Y es tan lindo saber, por ejemplo, que expresas políticas que fueron menores de edad en su momento, que eran presas con 16 años, como el caso de Bebita Canaval, ha visto la película 7 veces. Wow. Y lleva a la amiga, a la otra amiga, y dice, ella habla mucho con mi esposa, con Iracema, y le dice, tengo la música clavada en la cabeza, la música de la película, yo quiero que la vean mis nietos, y que la vean mis parientes, y que la vean mi hija, y que la vea fulano, y que la gente que trabaja conmigo en la clínica. Y entonces empieza a buscar que todo el mundo la vea. Y entonces esto es una cosa que se lo debíamos. El día que hicimos el estreno de la película en el Cipra Expo Cinema, dijo una de ellas, al fin alguien se acuerda de nosotros. Y ese alguien no soy yo, ese alguien es todo el equipo de trabajo, son los políticos que nos dieron la mano, como el caso de Manolo Reyes, Yo Carollo, Francis Suárez o Raquelita Regalado. Ellos, porque otros políticos, alcaldes, yo les toqué la puerta, pero cuenta conmigo, y después no me contestaban al teléfono. Muchos empresarios nos dieron la mano, muchas personas humildes de pueblo normal acudieron al GoFundMe o decían, yo puedo contar contigo, yo lo que sé hacer es tal cosa, y así empezamos a unir personas al proyecto. Esto es una película, como dice Juan Manuel Cao, una película de Miami. Todo el mundo, todo el que está en el listado al final de la película, ahora mismo ustedes, esto que están haciendo de publicidad para la película, esto yo lo agradezco infinitamente, porque hace falta, si en Miami hay 1 millón de cubanos, hace falta que vaya al cine ese 1 millón de cubanos y que lleven a amigos nicaragüenses, colombianos, venezolanos, a sus hijos, a sus primos, a los americanos, porque está traducida este subtítulo en inglés. Hace falta que todos vayan a ver la historia de Cuba y no lo que le han contado durante tantos años la propaganda comunista. Exacto. Aquí estábamos hablando antes de llamarte acerca del deseo que tendríamos nosotros de que la película fuera exhibida en los cines acá en Washington, D.C. ¿Qué tendríamos o qué podríamos hacer nosotros para que eso se pudiera lograr? Mira, es dificilísimo. ¿En qué sentido? Yo tengo un distribuidor para el Stanley Movie, me distribuye la película en cine, y aquí en Miami ha sido un éxito total. La primera semana fuimos la película más vista en los cines de Dolphin Mall, la más vista, y la segunda semana, compitiendo con filmes como Avatar, películas de Harrison Ford, quedamos en segundo lugar, solamente superado por John Wick, la película que el cuarto capítulo se llama así, de John Wick, que es un estreno, el gran estreno de Hollywood, y estamos en segundo lugar en un cine, en un conjunto de cine que ponen 13 y 14 películas. Quiere decir que la película interesa, la película gusta, pero no nos abren otras salas. Yo creo que en Westchester, en Kendall, en Hialeah, si abren otras salas, la película tendría mayor repercusión, y además, pero siempre, no sé por qué, no hay una confianza en el cine independiente, en el cine que hacemos los exiliados. No tenemos un país que nos respalde, no tenemos una industria que nos respalde. Esto es al pecho. Y yo creo que si nos uniéramos todos los influencers, si tuviéramos más apoyo de las cadenas grandes como Telemundo, Univision, que han hecho periodistas, algunos lo hacen, pero si se apoyaran, si tienen el fenómeno que es plantar en este momento en el cine, yo creo que eso sería muy bueno para el cine de Miami. Pero
los periodistas seguían, como me pasó con Yusnavi Pérez, que es Yusnavi, en el evento de los peloteros, estaba en el estadio Mali, y él me ve a mí y le digo, nos ha hablado de plantadas fuera de cámara. Y me dijo, es que yo tengo jefes. Y digo, un periodista que veía en el mundo libre, democrático, tengo jefes. Y allí no te perseguían en Cuba y demás. Entonces eso me dio mucho dolor escuchar eso de un periodista que conoce la historia de Cuba, que ahora es un exiliado y que no le presta atención a la película Plantadas. No recuerdo que haya hecho nada tampoco por Plantado. Después que llegan a ciertas cadenas, la gente se olvida de la lucha contra el castrismo en Cuba, que es una responsabilidad de nosotros. La patria es responsabilidad de todos. Y esto lo digo con toda... eso me pasó en el día que fui a manifestarme contra el team de Canel, el team el team Acere. No, eso no son ni Acere, eso son unas mierdas. Así mismo. Una gente que representa y que apoya una dictadura, para mí no tiene menos respeto. Lilo, que saben que en Cuba todo es política y el deporte también es política. Así mismo. Lilo, ¿qué pueden hacer los cubanos que no están en Miami y que estén interesados en ver la película? ¿Hay algún sitio web donde se pueda ver? Bueno, si consiguen un cine en Washington, voy a Washington y se la llevo. Hace poco me llamaron de Leyland y les dije, si ustedes tienen un cine, yo voy a leer la película. Pero si se interesa, si llaman por teléfono en Washington, vamos a llamar a un cine X, un cine CM, y llaman. Y si interesa, por supuesto, se le manda el DCP para que ponga la película. Lo vamos a hacer, Lilo. Bueno. ¿Y hay alguna página en internet donde se pueda acceder a la película para verla desde cualquier lugar? Tenemos una distribuidora VIP que tiene los derechos este año para distribuirla universalmente y ya han tocado varias puertas de varias, varias plataformas a nivel mundial para que todo el mundo tenga acceso a la película. Eso aún no ha habido respuesta a las plataformas, pero son la compañía VIP son muy capacitadas y creo que van a colocarla donde el mejor destino de la película. Ahora estamos en cine, estamos buscando espacios en Tampa, en New Jersey, en Puerto Rico, Dominicana, donde quiera que nos abran un cine, ahí estaremos con Plantadas. Pero queremos seguir haciendo cine y que Plantadas tenga una repercusión y llegue a todos lados. Así que si de Washington quieren la película, también puede llegar a Washington. Es importante el empuje de los cubanos, que Miami se convierta en un acontecimiento para que los demás cines se den cuenta del éxito comercial en Miami para que empiecen a pedirla de otras zonas del país o esperar que llegue una plataforma. Pero creo que un éxito en cine para nosotros, para el exilio, le hace mucha falta. A veces pensamos en éxitos personales y nadie piensa en apoyar al otro. Yo disfruto mucho cuando voy al teatro y veo una comedia de alguien, una obra de teatro de alguien. Cuando veo obras de otras personas las disfruto mucho y las promociono porque creo que es la manera de todos ayudarnos a como comunidad ser fuertes. Y creo que ahora Plantadas, después de este éxito que a todo el mundo le ha gustado, que todo el mundo la comenta, que todo el mundo habla, la idea es que todo el mundo la apoye, que las personas lleven al cine a su hijo, a su nieto, a la familia, al hermano, al recién llegado. Hay muchos recién llegados para que vean la historia que no conocían en su país, que le prohibieron en su país. Muy bien, eso, muy bien. Mario, no sé si tengas... No, yo te felicito también, Lilo, porque has logrado que esta vez la película no se te filtre como pasó con Plantado. No, mira, Plantado te cuento, y discúlpame que eso todo el mundo me lo cuenta, Plantado se filtró porque el productor Leopoldo quería que se filtrara. Yo iba camino al festival. Él es un señor que es un empresario muy exitoso, que él hizo una película esta por altruismo, no por nada comercial, y todo fue una gran puesta en escena. Él, cuando yo iba ahora al Festival de Cine de Miami, él me dijo a mí, Lilo, la película, ¿cómo se puede entrar a Cuba? Le dije, la película está en Cuba, solamente él da la orden para que la liberen. Y me dijo, hazlo. Y yo iba rumbo al Festival de Cine y llamé a la persona que me coordina todo en Cuba y le dije, libera la película, díselo a toda la gente en todos los lugares de Cuba. Y se liberó y empezaron a subirla a YouTube y yo cogí y dije, no, me están pirateando. Todo esto fue una puesta en escena para que siquiera, y creo que fue la misma dictadura la que hizo eso y me hizo el trabajo a mí
porque en una noche la vieron 700.000 personas y empezaron a verla y a verla y a verla. Y fíjate que se demoraba ahí, nosotros no la denunciábamos, para que decían, no la denunciamos, pero era todo un show para que se mantuviera la gente la viera, porque la idea con Plantado era divulgar el mensaje. Tanto es así que te das cuenta que en Cuba, a partir de Plantados, los jóvenes y los presos se adoptaron el concepto. La frase, estamos plantados, y los presos arman huelga de hambre, y los presos, a mí Esteban Rodríguez un día me dijo, yo cuando caí preso el 11 de julio, yo había visto Plantado, y estando en la celda esa cochina de castigo, yo decía, si ellos pudieron, yo tengo que aguantar. Creo que Plantado sirvió de ejemplo a las nuevas generaciones, y Plantado tiene esa importancia, que abrió una ventana, abrió una gaveta que los comunistas no querían que se abriera. Sí. Y a la Plantada ya es una película distinta, nada que ver con Plantado, y dio una aceptación popular importantísima. Y creo que vamos a seguir teniéndola, y hace falta, le repito, el apoyo de todos, que vayan al cine, que vean la película, que inviten gente, porque eso la va a fortalecer. Las redes están disparadas con Plantadas, y eso, hay que hacer fotos frente al cartel. Creo que eso es muy importante, para que sea el suceso que tiene que ser. Ya después que tiene plataforma, ya entra a Cuba, ya verán en Cuba, y ya se les recupera la víspera a los comunistas. Exacto. Sí. Déjame decirte, Lilo, que la gente está desesperada por verla, me escriben mucho de Cuba, y te tengo que contar la anécdota de que la otra noche me asustó uno de nuestros amigos que ve nuestro podcast, porque me escribió y me dice, aquí estoy bajando Plantadas. Dígole, pero espérate un momento, tú tienes ya Plantada y yo no la tengo. Y yo dije, ya se le filtró esto a Lilo otra vez. Y al poquito rato me dice, no, yo pensé que era Plantada, pero es un anuncio nada más de Plantada. Sobre el tráiler. Como dice que sepan que la película se filtra cuando a mí me dé la gana, no cuando yo. Muy bien, muy bien. Pues mira, te mandan a decirte... entrar a Cuba cuando yo quiera, no cuando los comunistas quieran. Exacto. Ellos conmigo no van a poder. Exacto. No, yo creo que toda esta expectativa es muy buena, Lilo, porque todo el mundo, hay una efervescencia, todo el mundo quiere verla, y es bueno que esto crezca para que llegue en su momento. Exacto. Y va a llegar a su momento, y cuando ella va a ver, la gente la va a buscar por las calles, por todos lados a buscarla, y eso van a empezar a perseguirla, como pasó con Plantado, que en las salas estas que rentan películas, decían, tienes el manicero, le pusieron el manicero para no decir Plantado, porque entonces se le daba un problema a la gente. Así que el manicero. Tremendo. Y eso pasó, así que no sé, la Plantada le dan la manicera o la bayamesa. Exactamente. Exactamente. Lilo, pues de verdad, no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta para él. Yo la verdad que no, más que agradecerle por todo el trabajo que hace y por la calidad y el sentimiento con el que hace todo esto. Yo también creo que él ahí ha explicado bien. Sí. Yo también agradecerte mucho, Lilo, y solamente transmitirte lo que tú sabes, que la gente en Cuba sí está loca por verla, y que ellos que siguen mucho nuestro podcast adentro, pues te van a escuchar y van a entender por qué no ha llegado, y que va a llegar en su momento. Y lo otro que me queda por decirte es que yo sí también soy de los que creo que Plantados tuvo que ver mucho con lo que sucedió después, incluso con el 11J, y que si fue así con Plantados, cuando llegue Plantadas, yo creo que Plantadas le va a dar el puntillazo final para la victoria. Así mismo. Mira, sí, muy importante esto del 11J, que yo sé que Plantado tuvo mucho que ver con el 11 de julio, pero muchísimo, tanto que yo llevo fuera del país 20 y pico de años y nunca me quise hacer ciudadano de otro país. Yo viajaba con el pasaporte de terrorista por culpa de los castristas que donde quiera me metían al cuartico y sufría. Me pudiera ser hecho ciudadano colombiano, viví 17 años en Colombia y nunca me hice colombiano. El año pasado me hice ciudadano americano, y ese día que me hice ciudadano americano fue el 11 de julio. Wow. Casualmente me pasó esto. Yo salí de Cuba el 28 de enero del 97, natalicio de José Martí, y me hice ciudadano cubano el 11 de julio. Así que, imagínate, dos fechas importantes en mi vida. Wow, Es muy, muy importante, Lilo. Y bueno, de paso, felicidades por tu ciudadanía, y nuevamente felicidades por esa película. Yo, de paso, te estoy sugiriendo que creo que alguna vez lo hice públicamente. Te sugiero que si en algún momento vas a seguir tratando estos temas de Cuba, que estoy segura que sí, pues pienses un poco en el tema que tiene que ver con la UMAP.
que creo que es también muy importante, una historia también, parte de la historia de Cuba también. Importante. Exacto. Mira, cada cubano tiene una historia y todo el mundo quiere contarla y hay muchos temas por tratar y no solo Lilo, hay muchos cineastas que pueden tratarla. Sí. El gran problema es que se unan los empresarios, Claro. los políticos y que nos den un presupuesto para trabajar, pero que recuerden que el IKEA tiene un presupuesto para trabajar, nosotros no. Exacto, Y ya, claro. en los años que llevo aquí en Miami, del 2020, ya hemos hecho tres largometrajes. Hemos demostrado como Vilaplana Film que hacemos largometrajes, que hemos hecho la serie Linda, El Exilio, varios cortometrajes. O sea, ya es una productora fuerte, reconocida y que estamos listos para hacer cualquier tipo de producción al nivel de a altos niveles, no quiero compararme con nadie, pero sí altos estándares de producción, los estándares más importantes. Y eso se nota en el cine, se nota en lo que estamos haciendo, no es una camarita ahí, y es una película que donde quiera que se muestren hay una calidad de lo que estamos haciendo, y creo que es el momento de hacer mucho más, pero necesitamos del apoyo de tanto del público que vea las películas como del empresario que diga vamos a apoyar a estos cineastas. Por supuesto. Bueno, pues una vez más, felicidades por este exitazo que ha tenido la película Plantadas, y muchas gracias, Lilo, por esa disposición que siempre tienes de tratar estos temas históricos, cubanos, que tienen que ver mucho también con la lucha por nuestra libertad y por las cosas que están sucediendo ahora mismo en nuestro país. Te abrazamos desde aquí, desde Washington, D.C. Esta es tu casa también, y ojalá nosotros pues podamos hacer esa gestión para que esta película pues esté acá también y sea exhibida acá también en esta ciudad. Un abrazo. Conocía un cine que yo arranco por carretera y llegamos a Washington y la ponemos en un cine. Vamos a intentar hablar con algún cine para tratar de ponerla. Hace falta que nos abran espacio, que tú verás que estamos ahí. Exactamente. Un abrazo, Lilo, y de verdad muy agradecidos por este tiempo, que sabemos que tú eres una persona bien complicada por el tiempo, pero te lo agradecemos infinitamente. Con ustedes siempre. Un abrazo. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Viva Libre. Cuba Libre. Cuba Libre de dictadura. Sí. Wow, qué emoción escuchar Así a Lilo mismo. y nada. Por cierto que me dio gracia porque quizás los amigos se dieron cuenta. El helicóptero de Biden le dio por volar mientras Sí. Lilo hablaba. No sé si sería como un saludo a Lilo o qué, pero Bueno, creo que ya se ponen de acuerdo, ¿eh? sí. Están Sí, porque siguiendo los ya pasos. otra vez que Sí, no es estábamos la primera también, vez que ajá. pasa. Sí. Exacto, entrevistando a alguien pues pasó Sí, y me gustó que le hicieras la última pregunta sobre la UMAC, las unidades militares de apoyo a la producción, porque yo creo, y de paso, él mismo lo dijo, bueno, no solo el reto es para mí, sino para otros productores, ¿no? A lo mejor alguien nos ve y yo creo que vale la pena. Como él dice, hay muchos testimonios, hay muchos libros, y por cierto, me alegró que lo mencionaras porque en próximos días, a lo mejor vale la pena dedicarle uno de los próximos podcasts, se cumplen años de la Primavera Negra Bautista, 5 de abril, cuando en una sola noche nos llevaron presos a todos los pastores bautistas. Por cierto, que va a coincidir semana que viene con la Semana Santa. A lo mejor nos da por hacer un programa donde hablemos de la Semana Santa y la conexión con la Primavera Negra Bautista. ¿Y por qué menciono la Primavera Negra Bautista? Es un capítulo un poco desconocido en la historia de Cuba, que nos llevaron a los pastores, pero inmediatamente después de eso vino lo de las unidades militares de apoyo a la producción, donde se llevaron para los campos de concentración a todos los que no se habían llevado presos. Así mismo. Pues yo creo que ha sido un privilegio y un lujo poder haber tenido esta llamada con Lilo y que él nos contara de primera mano todo, cómo ha sido todo el proceso con la película Plantada, la repercusión que ha alcanzado y por supuesto la importancia que tiene esta película y todas las que ha estado realizando con respecto a la causa de la libertad por Cuba. Sí. Porque ahí podemos ver realmente cómo ha sido el proceso, cuán importante es no olvidar todos estos hombres y mujeres que han dado su vida a la lucha por la libertad de Cuba y que no han negociado con la dictadura por sus principios. Yo creo que valdría la pena el reto que nos dejó Lilo, el desafío que nos dejó Sí, vale la pena. de ver si lo podemos traer acá a Washington, D.C. Yo sé que es un desafío, ¿no? Porque uno está en muchas cosas a la vez, pero es cierto que aquí no tenemos una comunidad de cubanos para nada tan grande como la de Miami, pero sí, y él mencionó algo de esto, sí hay una comunidad de Centroamérica una comunidad enorme, hispana en general, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras,
ahora de Nicaragua, que llevó un avión entero de expresos nicaragüenses. 222. Exacto. Exacto. Entonces, yo creo que sí valdría la pena el desafío no solo para nosotros, sino para tal vez alguien que nos esté viendo aquí en Washington, D.C., que le cale esto, y podríamos conectar con algunos medios hispanos de Washington, D.C., los periódicos que hay acá, que tal vez Washington Hispanic, por ejemplo, tal vez les interese ayudarnos a divulgar esto, porque si conseguimos divulgarlo y conseguimos un cine, pues esto puede ser un fenómeno en Washington. Así mismo. Exactamente. Yo creo que eso tendría muchísima relevancia tras poder traer la película acá y que no solo los cubanos, sino la comunidad hispana Exacto. en general pueda tener acceso a esta película y a todo lo que aquí se documenta. Exacto. Me atrevería a decir que incluso posiblemente Liani se disfrace de una cubana cualquiera y vaya, se eche un poco de polvo, colorete, un poco de colorete y de polvo para que nadie la reconozca, ¿no? Y vaya y se meta en el cine y vea la película con tremendo interés. Exacto. Así que vamos a tomarle la palabra a Lilo. Me parece que es un buen desafío, ¿no? No, por supuesto que lo es. Sí. Bueno, también entre los temas del podcast de hoy está la liberación del preso político Humberto Eladio Real Suárez, que después de 29 años de condena, la dictadura pues ha decidido dejarlo en libertad. Un hombre que decidió utilizar o intentar usar armas para intentar liberar a Cuba de ese régimen. Sí. Y en una expedición hacia Cuba se embarcó junto con Bauza, con Miguel Díaz Bauza. Con Miguel Díaz Bauza, gracias. Sí. Pues a intentar hacer una sublevación en el Escambray y poder desde allí sí. que los cubanos se sumaran a pelear. Esto ha sucedido precisamente bueno, en estos días previos a nuestro podcast, y qué bueno que lo hemos conectado con esta entrevista a Lilo, ¿no? Porque bueno, está relacionado. Exactamente, plantados y plantadas, ¿verdad? Entonces es la historia del presidio político. Bueno, de alguna manera estos también fueron presos plantados. En el caso de Bauza, en el caso sí. de Humberto, pues también Sí. son presos plantados que estuvieron ahí y han resistido todos estos años Sí. en prisión. Esto tiene varias aristas que tú mencionaste ya, algunas, Renier, de las cuales ahora seguro vamos a debatir. Y una de ellas, bueno, sí, es el método, ¿verdad?, por el cual él fue apresado, el método que él defendió, que es legítimo totalmente. Pero otra cuestión que sale a colación es la que nosotros hemos abordado aquí en varios podcasts, y es que en Cuba tenemos presos no solamente del 11J, sino que hay presos de generaciones. Él es uno de ellos. Exactamente. Y entonces, ahora mismo, me imagino que, bueno, los familiares de los demás presos, pues deben estarse preguntando si liberarán a los suyos. Pienso, por ejemplo, en Ernesto Borges Pérez, que lo hemos mencionado varias veces acá, que ya lleva 24 años y va para 25 años preso. Y pienso, como bien mencionaste, a Miguel Díaz Bauza, que pues es de la misma causa, de Eladio. Ellos llegaron en la misma embarcación, desembarcaron por Cay Barién, y la cuestión es que desembarcando ya tuvieron un intercambio de fuego. Y en ese intercambio, pues una persona murió de ahí de Cay Barién. Entonces, esto trajo como consecuencia que ellos fueran apresados, e incluso Eladio, la petición o la condena, mejor dicho, que después se la conmutaron, era pena de muerte. Porque bueno, él tuvo que ver con esta cuestión, ¿no? Pero obviamente en una lucha violenta, pues, ¿qué vamos a esperar, no? Que haya balas por el medio. Sí, es válido recordar que estos hombres, pues, deciden tener esta acción de embarcarse hacia Cuba en un barco, valga la redundancia, con armas para intentar pelear allá por la libertad de Cuba después de los sucesos del Maleconazo. 5 de agosto. Así mismo, donde sí. Hubo una efervescencia, una explosión social en Cuba, producto de toda la realidad que en ese momento se vivía, y pues aprovechando esta efervescencia social, pues ellos se vieron motivados a ir hacia Cuba, a intentar apoyar a los cubanos que ahí estaban haciendo esto, y pues desgraciadamente no fue fructífera y fueron puestos en prisión. Bueno, porque ese es uno de los puntos que ya incluso hemos debatido anteriormente acá en nuestro podcast, y es de cuán válida es este tipo de lucha también. Exactamente. O sea, de no solamente cuán válida, sino también cuán legítima, ¿no? Porque al final no podemos olvidar, y yo siempre toco ese punto y lo reitero, no podemos olvidar en primer lugar de la manera en que el régimen llegó al poder. Llegaron al poder a través de las armas, llegaron al poder a través de la violencia, se han impuesto al pueblo a través de la violencia, ya sea
no solamente la violencia de armas, aunque sabemos que esa está latente siempre, sino también a través de la violencia de la palabra, a través de la violencia de métodos como encarcelar a los opositores, amenazarlos, acosarlos, reprimir al pueblo. O sea, la violencia está latente todo el tiempo en el caso del régimen. Por lo tanto, yo creo que enfrentar a un régimen violento que ejerce la violencia sobre su pueblo con un método violento o armado de lucha es sumamente legítimo. No, y es que fue el mismo Fidel Castro, él mismo arribó a Cuba en un barco lleno de armas El y hombre en hombres polvo. armados. Exacto, Como dijo Lilo, el hombre en polvo. el hombre en polvo, pues Sí. él mismo arribó a Cuba en un conocido yate Granma lleno de hombres armados Sí. para No, yo- desarrollar yo creo- una revolución, Sí. la cual Yo creo que- desgraciadamente fue Sí, fructífera. yo creo que cualquiera que sea patriota y que ame la libertad de Cuba no puede negar la legitimidad de la lucha armada como un método válido de lucha para derrocar al sistema Así que mismo. llegó además por la vía armada. Ustedes saben que lo hemos visto en podcast que yo defiendo la lucha no violenta, es la que yo defiendo, pero eso no quita que uno no reconozca la legitimidad de quienes piensan que puede ser de otra manera, ¿no? Otra discusión podría ser cuál podría ser la que diera el resultado, que yo defiendo en este caso la lucha no violenta. Y quisiera mencionar, ya que bien ubicaste en el tiempo, Reinier, que esto ocurrió posterior al 5 de agosto del año 1994, cuando ocurrió precisamente el maleconazo, que la gente se lanzó precisamente pidiendo libertad, porque hubo varios teams de infiltración. Yo recuerdo perfectamente como si fuera ahora, y bueno, la gente que nos ve en el podcast dirá, oye, este pastor debe ser viejo cantidad, ¿no? Porque siempre está hablando. Pero bueno, el año 94 está como aquel que dice ahí, aunque a Eladio no le digamos esto porque desde entonces estaba preso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que recuerdo perfectamente que después del 5 de agosto del 94 fueron varios los teams de infiltración. Precisamente antes del team de Eladio y de Miguel Díaz Bauza, que llegaron a la misma embarcación, yo recuerdo personalmente el caso de mi tío Irelio Marcelino Barroso Medina, que llegó junto a José Benito Benéndez del Valle. Llegaron en primeros días de septiembre, desembarcaron. En el caso de Eladio y Miguel Díaz Bauza fue en el mes de octubre y ellos llegaron por la costa de Caibarien. Pero mi tío, que le mando un abrazo en este momento, y también le mando un abrazo a José Benito Menéndez del Valle, ellos llegaron en los primeros días de septiembre, o sea, no había pasado ni un mes del 5 de agosto. Y llegaron ellos dos en una embarcación, en este caso los dejó ya cuando estaban cerca de la costa, en una lancha inflable, en una balsa inflable, junto con armas. Cuando ellos llegaron a la costa, ellos pincharon en la balsa como para decir, aquí no hay retorno. Aquí o nos matan o nosotros derrumbamos la dictadura. Yo sé que algunas personas pudieran decir, fueron ingenuos, pudieran decir eso. Pero hay que entender el valor patriótico que tuvieron ellos y tuvieron también Eladio y Miguel Díaz Bauza y los demás, que realmente lo único que ellos querían era apoyar a ese pueblo desarmado que se lanzó a las calles pidiendo libertad y que fueron repudiados con cabilla por parte del contingente Blas Roca Calderío, que los lanzaron contra el pueblo, ¿no? Entonces, perdonen que me haya extendido un poquito, pero es esa anécdota personal respecto a un tío mío, Irelio Barroso Medina, con lo cual quiero dejar muy claro que aunque yo soy defensor de la lucha no violenta como la que creo que es la que puede llevar al éxito, pues sin embargo es totalmente legítimo y mi tío para mí es mi héroe. Y en el caso de José Benito Menéndez del Valle, él está en La Habana y estoy seguro que está viendo nuestro podcast. Y lo pongo de ejemplo ya para dejar que ustedes hablen, porque José Benito Menéndez del Valle, un hombre a todo, y que igual que mi tío llegó allí para luchar, y después podré explicar, después que les deje hablar a ustedes un poquito, por qué él sigue en Cuba y por qué mi tío sí pudo venir a los Estados Unidos. Él fundó en Cuba un movimiento pacífico que allí en las calles de La Habana en este mismo momento se está desarrollando, Patria y Libertad. Yo quiero aprovechar para enviarle un abrazo a José Benito Menéndez del Valle, pero él es una demostración de una persona que defendió y se vio implicado precisamente por la lucha armada y que decidió cambiar a la lucha no violenta. La lucha armada no le dio resultado más que muchos años de cárcel, pero la lucha no violenta, él está apostando por ella, José Benito, yo sé que vamos a conseguir la libertad. Entonces, ¿usted cree, Mario, que sería más eficiente los métodos de la lucha no violenta
que lo que se podría lograr con una lucha armada bien estructurada, por supuesto? Sí, y ya, como ustedes saben, bueno, yo he defendido ese punto de vista en otros podcasts, ¿no? Y yo creo que hay varias razones para esto. Una tiene que ver con lo mismo que decía Joa. Cierto que la dictadura siempre fue violenta y sigue siendo violenta. Y lo seguirá siendo. Y lo seguirá siendo. Es su naturaleza. Lo seguirá siendo a ellos, incluso la seguridad del Estado, a mí mismo en las detenciones que me hacían, nos decían, nosotros conseguimos esto en la Sierra Maestra con las armas, y si tú quieres tumbar esto, pues ármate y vete para la sierra. Así me decían ellos a mí. Sin embargo, se enfurecían y nos quitaron las lactos llenas de información de lucha no violenta, porque le temen a la lucha no violenta. Yo digo que ellos tienen tres ejércitos, ¿no? El occidental, el oriental, el central, y que son muy duchos en la violenta, son feroces en la violencia y no temen matar, y han demostrado, lamentablemente tuvimos la experiencia triste, ¿no? De que el gobierno norteamericano nos traicionó cuando llegamos por Bahía de Cochino. Tal vez ahí se hubiera logrado algo, pero fuimos traicionados. Luego de eso, yo veo el ejemplo en mi propio tío Irelio Marcelino Barroso Medina y en José Benito Menéndez del Valle y en Eladio, que acaba de salir ahora 29 años en prisión, un hombre que hubiera podido hacer muchas otras cosas, ¿no? Lo veo reflejado en ellos lo intentaron y ellos para mí han sido la demostración de que a pesar de su valor y de que estaban dispuestos a morir, no lograron conseguir más que muchos años de cárcel, cambiar a Cuba. Y José Benito Menéndez del Valle, que le vuelvo a mandar otro abrazo, para mí es la demostración de alguien que estaba convencido de la lucha armada y que ahora está en las calles de La Habana con su movimiento Patria y Libertad, porque él considera, con los métodos de la lucha no violenta, que no dejan de ser lucha, esto es una guerra, pero la única diferencia es que la lucha no violenta tiene por lo menos 198 métodos han sido en este caso desarrollados y estudiados por Jim Charles. Está demostrado en muchos países que si se llevan a cabo pueden lograr estratégicamente la libertad. Obviamente, yo, como decía en el podcast anterior, estoy de acuerdo con todo eso que tú has dicho. La lucha no violenta ha tenido éxito en muchos lugares, pero como yo te decía, ha tenido éxito precisamente cuando las fuerzas represivas de ese país han adoptado la posición de colaborar con el pueblo. O sea, yo no me voy a enfrentar a ese pueblo, no voy a acribillar a esta gente que son parte de mí mismo. Ahí habrán muchos que son mis parientes, mis amigos y demás, y no voy a enfrentarme a ellos. Eso no ha sucedido en Cuba hasta el momento. O sea, las fuerzas represivas cubanas siguen estando dispuestas a acribillar al pueblo, aunque el pueblo salga de manera pacífica a manifestarse, y eso lo vimos el 11 de julio cuando salieron las grandes manifestaciones, y vimos además cuál fue el llamado del presidente puesto a dedo Díaz-Canel a sencillamente enfrentar al pueblo pacífico, a enfrentarlo con la violencia. Pero lo otro es, que lo reitero nuevamente, el pueblo de Cuba adolece totalmente de armas, está totalmente desarmado, y esa fue muy inteligentemente una de las primeras medidas que tomó el polvorón el polvorón en polvo, ¿no? ¿Verdad? Eso es una reiteración. El cenicero andante, ¿no? O ya no andante. Ya no andante, ya. No, gracias a Dios ya no anda. Bueno, lo han seguido, ¿no? Ahora después trataron de llevar su ceniza, un faro por todo el país, ¿cómo se dice? Un farol, ¿no? Sí, bueno, el caso es que al revivir todo el sentimiento de al final, gracias a Dios, no anda, ¿no? Está ahí en un lugar. La piedra, entonces. Exacto, la piedra. Pero el caso es que ese pueblo desarmado tiene, por supuesto, el gran reto de enfrentarse a una fuerza militar que además de eso está sustentada por otras fuerzas mayores, como que lo sabemos, como China, por ejemplo, porque lo estuvimos viendo, lo vimos claramente cuando el 11 de julio, después de las protestas, cómo ellos reciben entrenamiento y reciben también habituallamiento militar de el poderoso China y demás. O sea, estamos hablando, por supuesto, de un pueblo que se está enfrentando a un monstruo. Yo incluso no estoy ni siquiera hablando, cuando hablaba aquella vez, no estaba hablando precisamente de una confrontación armada, aunque el pueblo muy bien lo pudiera hacer a través de la lucha clandestina. No estoy hablando que por cierto, a lo mejor me oyen hablar así y la gente se escandaliza, pero vuelvo de nuevo al punto histórico en que ese fue un método de lucha que ellos usaron hasta el cansancio, la lucha clandestina, y que era extremadamente violenta, poniendo
bombas en lugares públicos, incendiando cañaverales, haciendo atentados a políticos y a militares, etcétera, etcétera, porque ellos para nada han sido pacíficos. Por lo tanto, cualquier método de lucha, lo reitero, y al que no le guste mi opinión, que no le guste, es mi opinión, lo reitero, cualquier método de lucha, ya sea clandestina, armada, no violenta, la que sea, para mí es válida siempre y cuando, por supuesto, no afecte al pueblo, siempre y cuando proteja al pueblo y siempre y cuando sea dirigida a liberar a ese pueblo. Sí. Es obvio que en una lucha armada siempre van a haber posiblemente víctimas colaterales, ¿no? Como siempre las ha habido, como las hubo incluso cuando ellos. Exactamente. Pero siempre y cuando se proteja a ese pueblo por el cual se está luchando, yo veo cualquier método de lucha totalmente válido. Sí, yo creo que está fuera de discusión aquí la legitimidad. Eso nadie lo cuestiona. Yo lo que creo es que tú acabas de dar los principales argumentos de por qué en Cuba no daría resultado la lucha violenta. Tú misma dijiste... Pero te voy a decir algo, Mario, y te lo repito. Sí. Te lo repito. La lucha pacífica, porque si vamos a hablar acerca del efecto, la lucha pacífica tampoco ha sido efectiva. Fíjate que la lucha pacífica no es un nombre que a mí me gusta usar. A mí me gusta usar lucha no violenta, que es lucha. Es lucha lo que es no violenta, pero son métodos de lucha que cuando estratégicamente se implantan, pues dan muchos resultados. Pero además hay una realidad y tú la dijiste. Tú dijiste, el pueblo está desarmado. Y yo digo que te corrijo por lo siguiente. Está desarmado si estamos refiriéndonos a armas físicas. Por supuesto. Pero, claro, cuidado con esto, si nos referimos a las armas de la no violencia, cuidado con eso. El pueblo puede desarmar al ejército si aplicara los métodos de lucha. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Mira, Rosa Parks, en los Estados Unidos, en la lucha del movimiento del pueblo afroamericano, esa sola mujer, al decir, oye, yo no me paro de este asiento en este bus, ella logró todo un movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. ¿Cuánto no puede una mujer en Cuba desarmada? Y tú no sabes por dónde va a detonar la manifestación del pueblo. Una sola mujer desarmada puede hacer mucho. Mira, yo con respecto a esto tengo opiniones que incluso podrían verse que se contradicen, ¿no? Porque si bien creo que incluso la historia, ¿no?, nos demuestra que en el único momento donde Cuba llegó realmente a ser libre fue mediante una lucha armada, pero no solo fue una lucha armada, porque los mambises pelearon muchísimos años contra los españoles en una lucha armada y aún así no llegaron a conquistar la libertad. Fue mediante una intervención americana. Yo creo que para derrocar a una dictadura que está instituida en todas las ramas de la sociedad, que tiene el control total del ejército y el control total del país en general, pues la lucha armada más eficiente sería una intervención de los Estados Unidos. Estoy de acuerdo contigo. En donde sí ellos no tendrían ni una sola posibilidad de poder ganarle a una intervención de Estados Unidos. Y los daños colaterales serían menores. Exactamente. Pero ver la lucha armada desde un punto de vista como una invasión de algunos cubanos que quieren hacerlo, carece de una realidad en los días actuales, de que se pudiera hacer algo desde aquí que pudiera llegar hacia Cuba, y además les da la posibilidad a la dictadura de reprimir a todo aquel cubano que esté de acuerdo con esto, que intente apoyar, y les da la posibilidad no solo de reprimirnos, sino de encarcelarlos, incluso llegar a fusilarlos. Entonces, el tema de la lucha violenta a día de hoy en Cuba es muy delicado. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad a la dictadura de realizar toda su represión con cierta legitimidad, diciéndole al mundo que no, mira, esta gente no son defensores de los derechos humanos, sino que son revoltosos o gente violenta, terroristas que intentan derrocar o desestructurar el Estado y el Estado, el supuesto Estado de bienestar que en Cuba no hay ningún. Exacto. Entonces, ese yo creo que es el problema más evidente de la lucha armada a día de hoy. Si se pudiera realizar una intervención de los Estados Unidos, pues gracias a Dios. Fíjate. Pero por nuestras vías, como sociedad civil, como exilio, una intervención a día de hoy es un tema muy delicado y además es poco probable que podamos desarrollarlo. Y le da a la dictadura esta justificación de reprimir al pueblo donde ellos ya lo reprimen, pero de esa manera ya estarían reprimiendo con cierta justificación. Y ahí cogería todo el mundo, ¿no? El que esté de acuerdo y el que no con
con la lucha Una pregunta violenta. que le quiero hacer a Mario desde ahorita. Mario, ¿por qué entonces tú crees que no ha tenido efecto eso que tú dices que es tan efectivo? ¿Por qué no ha tenido el efecto que se desea? Realmente, ¿hasta qué punto todos los, por ejemplo, yo sé que los opositores han salido de Cuba a recibir cursos y no solamente han salido, o sea, luego salen, entran para impartir esos cursos en sus comunidades y demás sobre lucha no violenta, para no llamarle lucha pacífica porque te gusta más llamarle Lucha no violenta. ¿Por qué razón, si ya han recibido todos esos cursos, si se han buscado los recursos, los materiales, etcétera, para difundir toda esa cantidad de métodos y demás, ¿por qué tú crees que hasta el momento ese tipo de lucha no ha tenido tampoco efecto en Cuba? Porque si la lucha violenta no lo tuvo, la lucha no violenta tampoco. Precisamente iba a comenzar respondiéndote, preguntándote a ti también. O sea, tú me estás preguntando por qué no ha dado resultado. Bueno, precisamente es lo último que estamos implementando. Pero yo comenzaría diciéndote por qué no dio efecto lo que por tanto tiempo se trató de... Es lo último que estamos implementando, sí. Porque yo creo que ya hace ya un buen tiempo. Sí, se lleva tiempo. Yo recuerdo que ya a inicios de la década del 2010, o sea, esa primera década de inicios ya se hablaba, ya se impartían cursos en las comunidades. Desde que hablamos en Cuba del inicio de los movimientos opositores y de derechos humanos, ya empezamos a hablar de la lucha no violenta y eso no fue ayer, por supuesto. Pero ¿qué pasa? La lucha no violenta necesita que haya educación. Entonces, porque cualquiera piensa que es un relajo. Cualquiera piensa que, bueno, si es no violenta, pues yo aplico un método acá o allá. Esto es muy bien coordinado. Y en eso, precisamente, el movimiento de Martin Luther King y Rosa Parks, eso estuvo muy bien coordinado. Y cualquiera piensa que lo que le sucedió a Rosa Parks en aquel bus fue algo casual. No. Ellos estaban ya preparándose para hacer boicots, iban a los bares de blanco y se sentaban. O sea, todo esto estaba preparándose. En Cuba no se ha conseguido porque necesitamos mucha más educación, mucha más preparación. Hay mucha gente en Cuba que en este momento a lo mejor está viendo el podcast y dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué cosa es eso de lucha no violenta? ¿Cómo puede ser lucha y a la vez no violenta? Porque para la gente, para que haya lucha, tiene que haber métodos violentos. Bueno, pues la realidad es que existen métodos no violentos que pueden ser usados en una lucha y que le pueden ganar a un adversario armado. Yo sé que cualquiera diría, ¿pero cómo es posible? Sí, es que hay armas más poderosas que las armas físicas. Hay mujeres que desarman a un ejército. Yo recuerdo, por ejemplo, en Checoslovaquia, cuando llegaron los tanques, mujeres le ponían flor al tanque y esto desarmaba a estos hombres, ¿no? Estamos hablando de ese contexto y es precisamente lo que yo he dicho, que para que tenga efecto, lo primero que tiene que suceder es que las fuerzas represivas decidan no seguir confrontando al pueblo. Ahora, no es lo que ha pasado hasta el momento. Pero fíjate, yo creo, mi respuesta es esa, se necesita más educación y educación. Hay libros que son muy valiosos para aprender los métodos de lucha no violenta. En los Estados Unidos existe un centro, el centro en Boston, que precisamente se dedica a enseñar estos métodos de lucha no violenta. Pero además, tú entras a YouTube y tú vas a encontrar, pues precisamente vas a encontrar conferencias, clases de lucha no violenta. Con esto estoy pasándole a nuestros hermanos en Cuba que traten de documentarse y de aprender. Porque, por supuesto, esto lo que sí es una lucha muy bien organizada, muy bien estratégica, porque para tumbar una dictadura y armada, pues no vamos a pensar que esto va a ser de casualidad. Entonces, mi respuesta es porque no se ha tenido la educación suficiente. Porque no suficientes personas se han entrenado en Cuba en la lucha no violenta. ¿Y por qué ha sucedido eso? Sí, a pesar de lo que te decía. Tú lo sabes. Por ejemplo, el 21 de junio del año 2014 a nosotros nos quitaron nuestras laptops y tú sabes bien que era porque en nuestras laptops había información, videos de lucha no violenta. Pero ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. La cuestión está en que en otros países sí ha sido efectiva, precisamente porque
supongamos que ha habido educación y todas esas cosas y que las fuerzas represivas, reitero, han decidido no enfrentarse al pueblo porque realmente el pueblo se las ha puesto bien alta, ¿no? Porque, por ejemplo, enfrentarse a tanques o pararse ahí, si tú me pasas por arriba, me pasaste por arriba, no importa, pero yo estoy aquí pacíficamente, o como hacía Gandhi, por ejemplo, nos vamos a unir como en una cadena humana y no importa lo que nos pase por arriba, nosotros nos quedamos aquí. Pero, ¿hasta qué punto realmente el pueblo de Cuba, en su mayoría o como sea, está dispuesto a sostener un modelo de lucha en el cual no van a responder de forma violenta, pero me voy a quedar aquí a costo de mi propia vida? Eso lo más cercano que he visto ha sido el 11 de julio y ya vemos por qué. Porque precisamente una de las causas por las cuales no ha tenido efecto esta lucha es porque sencillamente la dictadura ha tenido la capacidad de desarticular ese tipo de lucha. Ya te quitaron las computadoras y ya tú no sigues educando a nadie. Pero para ver si yo te entiendo mejor a ti. A ver. Tú le estás diciendo a nuestra gente que nos están viendo en Cuba, ahora tú le estás llamando a que se lancen a las calles con armas. No, yo te estoy hablando de la lucha no violenta. Para aclarar, fíjate. A ver, perdón, vamos a aclarar, yo estoy hablando de la lucha no violenta. He dicho que en otros países, voy a reiterar todo lo que he dicho ahora, lo voy a repetir de manera más lenta para que tú me entiendas y que no haya ningún tipo de malentendido, ¿no? Te he dicho que en los países donde ha habido eficacia por parte de la lucha no violenta, ha sido porque el pueblo, los luchadores no violentos han salido a enfrentarse a lo que sea, a cualquier situación, se han enfrentado a tanques. Sí, ¿no? Y en el caso de la lucha no violenta, por ejemplo, de Gandhi, hacían cadenas humanas y daba lo mismo lo que pasara. O sea, estaban dispuestos, perdón, para que me entiendas, porque además me has puesto ahora como en evidencia, ¿no? No te pongas violenta, No, me has puesto como en evidencia, o sea, a ver, te estoy diciendo así para que entiendas lo que te estoy diciendo, o sea, la lucha no violenta lleva también un compromiso humano grande. Por supuesto. ¿Entiendes? O sea, te vas a enfrentar. ¿Y tú piensas que la violenta no lleva un compromiso humano? No, yo lo creo, ya lo dije. Me parece que lo dije bien claro. De hecho, a mí me parece que se necesita más valor mucho para más, una lucha no violenta que mucho más. El caso es lo siguiente. El caso es lo siguiente. Que te quitaron las dos computadoras o que le quitaron la computadora a no sé quién donde había el contenido de la lucha no violenta, ya eso desarticuló el intento de educar. No, o sea, si es así, pues sencillamente tú me estás diciendo que la lucha esa no violenta en Cuba no tiene poder ninguno. Tú me perdonas, nos quitaron las dos computadoras, pero eso no desarticuló nada. Nosotros seguimos hasta el último día. Pero siguió sin efecto. Nosotros seguimos. Sin ser efectivo. No. Discrepo de eso totalmente. Hay gente dentro de Cuba. Todavía hay dictadura en Cuba, Mario. Todavía hay dictadura. Y eso fue hace 20 años. Mira, yo creo que para que nuestra gente que nos está viendo reciba el mensaje correcto. Porque en primer lugar, si la gente que está dentro de Cuba entiende que nosotros estamos llamándole desde acá, sentados cómodamente en estos sofás. No, pero perdón, que eso no, tú estás poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo en ningún momento he hecho ese llamado. Lo que me alegra mucho que lo aclares. No, pero no sé por qué lo entendiste, porque eso no estuvo nunca en mi boca. Me alegra que lo aclares, porque yo creo que ustedes han dado los principales argumentos aquí para entender que, caballero, ya en Cuba se probó hasta la saciedad tumbar a esa dictadura de manera armada. Con intento armado. Y ustedes han aclarado muy bien. Fueron las primeras décadas de intento armado. Yo no estoy llamando a nadie a la calle armado. Incluso, reitero, he estado de acuerdo con Reinier en cuanto a lo de la intervención militar, porque, como dije en el otro podcast, y recuerdo cada una de mis palabras, una potencia militar no puede enfrentarse a un pueblo desarmado. Tendría que ser una cuestión de potencias. Las dos potencias armadas. Los argumentos que ustedes han dado. Sí, los argumentos. No es una potencia, pero te estoy hablando, ¿no? Fíjate, en comparación con el pueblo es una potencia. Yo creo que los argumentos que ustedes han dado confirman que no nos queda otra, caballero, que la lucha no violenta. ¿Por qué razón? En primer lugar, sí, ojalá que tuviéramos las armas que no nos quitaron. Hay una canción de Pedro Luis Ferrer que dice: las armas que son del pueblo no son para el pueblo mismo. Pues si esto fuera cierto, se acabaría el comunismo. Porque ustedes saben, en Cuba dicen que las armas son del pueblo. No, pero obviamente se la quitaron al pueblo precisamente para eso. En Cuba dicen, no, la dictadura dice. La dictadura dice. Entonces, tú bien dices, bueno, si tuviéramos las armas, pero no las tenemos, no tenemos las armas. Y Reinier dice, bueno, si tuviéramos a un Estados Unidos que nos ayudara, pero lo que tenemos es un Estados Unidos que nos ha decepcionado unas cuantas veces. No, Estados Unidos no, un gobierno demócrata que nos ha decepcionado. Sí, porque ustedes recuerdan que estuvimos ahí, lo hemos dicho en otras podcasts, frente a la Casa Blanca, pidiéndole a Biden que nos ayudara después del 11J y se montó en el mismo helicóptero que pasó por aquí ahorita y se fue. Entonces, sí, sería muy bonito, yo estoy de acuerdo con ustedes,
si tuviéramos a un ejército, ya fuera el norteamericano o qué sé yo, dispuesto a ayudarnos, pero no existe. Entonces, no existen las armas, no existe el ejército dispuesto a ayudarnos. ¿Qué nos queda, caballero? Las armas de la no violencia. Sí, pero yo quiero hacer que lleva hincapié, mucha yo quiero hacer educación. hincapié en eso que usted Lleva acaba de mucha decir, educación. Pastor, y no es que no exista un ejército americano que no nos quiera ayudar. Existe un gobierno del Partido Demócrata en la actualidad que no tiene intención política de ayudar Sí. a Cuba. Claro, Ahora, pero también llevamos 64 años. Habría que ver si Trump o los republicanos en el poder con 11 de julio hubiesen tenido el mismo Exacto. actual. Ahora, Habría que ver. yo quisiera volver al principal argumento, que ya lo mencioné aquí. Mi principal argumento tiene nombre y apellido y se llama ahora mismo José Benito Menéndez del Valle, que junto a mi tío Irelio Marcelino Barroso Medina desembarcaron, igual que el team de infiltración de Miguel Díaz Bauza, que quiero hablar de él también ahora porque Miguel Díaz Bauza sigue preso, por cierto. Pero, y junto con Eladio, o sea, Eladio, Miguel Díaz Bauza, repito, llegaron en octubre. Mi tío Irelio Marcelino Barroso Medina llegó en los primeros días de septiembre, todavía no había pasado un mes, cuidado que no a finales de agosto, junto con José Benito Menéndez del Valle. En el caso de mi tío Irelio Marcelino Barroso Medina, él, cuando va el Papa Juan Pablo II a Cuba, que hace poco celebramos aniversario, se había plantado, ya que estábamos hablando de los plantados, estaba en huelga de hambre. E existe una foto por ahí, que por cierto se la voy a mandar a la producción, por si puede mostrarla en algún momento, de mi tío el día que salió libre en la amnistía del Papa, que llamaron a su hermano, pastor bautista en Cuba, Gerardo Barroso Medina, para decirle, venga para que recoja a su hermano. Y lo primero que pensó mi tío Gerardo, que era el que se encargaba más directamente de él, es que mi tío Irelio se había muerto, porque ya sabíamos que llevaba muchos días plantado, ese sí no iba a comer. Ese dijo, esta es mi oportunidad porque el Papa viene a Cuba y si yo como, más nunca me sueltan. Pero si me planto y no como, puede que exista una posibilidad, aunque sea remota, de que me liberen. Y ya nosotros pensábamos que mi tío se iba a morir. Cuando llaman por la madrugada a mi tío Gerardo y le dicen, venga para que recoja a su hermano, mi tío Gerardo pensó que era para recoger el cuerpo. Y entonces se asusta, ¿no? Y dice, ¿pero qué es lo que ha pasado? Y le dice, no, para que lo venga a buscar, que va a salir amnistiado. Y en efecto, cuando él sale, él lo primero que hace es tomarle una foto a mi tío, que ojalá que la podamos mostrar para que ustedes vean a mi tío que era prácticamente un cadáver, vestido de blanco, que mi tío no aceptó la ropa de preso en ningún momento, plantado hasta el final. Y le viraba a la prisión del PRE en Santa Clara, que tengo testimonios de eso de varias gente. Lo interesante, José Benito Menéndez del Valle, conocido como Pepe, a quien le vuelvo a mandar otro abrazo y que nos está viendo en Cuba. Él, bueno, tomó la decisión de no plantarse, además tenía algunos problemas de salud que se lo impedían. No todo el mundo puede, caballero, aunque quiera hacer una huelga de hambre. Y por esa razón, pues no salió en la amnistía. Debo decir esto porque esto se conecta con la cuestión de Eladio que estamos viendo ahora. Eladio acaba de salir y Eladio tiene familia aquí en los Estados Unidos. Tiene hasta una hija. Eladio ya ha dicho que él lo que más quisiera en este momento es venir a los Estados Unidos. Bueno, pues aquí yo hago un llamado en este momento y tenemos que hablar con el Departamento de Estado y con los congresistas y con quien haya que hablar. Porque les anticipo lo siguiente. José Benito Menéndez del Valle no ha podido venir a los Estados Unidos. Quizás en este momento ya él decidió no venir. Pero él hizo sus trámites para poder venir y lamentablemente no le dieron visa porque la dictadura dice que estas personas son terroristas. Sencillamente porque defendieron lo que ya dijimos aquí. Un método totalmente legítimo de la lucha armada. Pero la dictadura le puso el cartelito de terrorista. Es obvio. Entonces, yo quiero decir esto. Eladio ha dicho que él quiere venir a los Estados Unidos y yo creo que ojalá que la podamos traer aquí y darle un abrazo a él, ¿verdad? Hola. Pero José Benito Menéndez del Valle salió libre pocos años después que mi tío Irelio. Mi tío Irelio, afortunadamente, cuando sale en la amnistía del Papa, hubo posibilidades de que los amnistiados vinieran a los Estados Unidos. Y cuando en aquel momento no le habían puesto el mismo cartelito, o sea, Estados Unidos no le ponía el mismo cartel que la dictadura. Y mi tío pudo venir como refugiado. Pero José Benito no. Cuando ya José Benito lo intenta, lamentablemente ya le habían puesto el cartelito que la dictadura le puso, lamentablemente no entiendo por qué, pues los Estados Unidos le aceptaban el cartelito a la dictadura. Y yo quiero poner esta, como decimos los cubanos, yagua, antes que caiga la gotera, porque lo mismo José Benito Menéndez del Valle tiene derecho a venir a los Estados Unidos
que Eladio, que ha expresado este deseo. Y para mí sería una gran decepción, o una más, si los Estados Unidos no le diesen la posibilidad a Eladio de venir. Porque si no le dan la posibilidad, quiere decir que los Estados Unidos le ponen el mismo cartelito que la dictadura le ha puesto. Yo creo que esto es importante decirlo. Yo creo que hay una sola realidad, ¿no? Si bien una intervención americana con carácter humanitario para poder liberar al pueblo de Cuba de esa dictadura que ha... Y reitero, con el menor daño colateral Exactamente, posible. esa dictadura que lleva 64 años discriminando, maltratando, reprimiendo y acabando con el pueblo de Cuba, pues si bien una intervención americana con carácter humanitario fuera letal para la dictadura, es algo que a nivel político es prácticamente irreal poder manejar. Pues esto nos deja con un solo camino, Exacto. que es la lucha no violenta. Exacto. Nos deja solamente con esta posibilidad real, palpable, Sí. que desde cualquier lugar, cualquier cubano que esté interesado, y no cubano, cualquiera que esté interesado en la libertad, en la democracia en Cuba y los derechos humanos, pues puede desarrollar sin temor a que su actuar pueda perjudicar su realidad ni la de otros que quisieran sumarse Sí. a cualquier cosa que se esté desarrollando en favor Sí. de esto. Entonces, Bien. tenemos que entender que es el camino más legible que tenemos que nos a día queda, de hoy. es lo que nos queda. Y es el que podemos impulsar incluso aquí en Washington, D.C., con los políticos, con las personas que verdaderamente tienen cierta influencia en todo lo que para las relaciones con Cuba tiene que ver, ¿no? Exacto. Y entonces yo creo que tenemos que un poco más informarnos, documentarnos acerca de cuáles son los métodos de la lucha no violenta, de qué se puede hacer, de qué es realmente importante pues desarrollar, ¿Cuáles son los métodos? educar a la gente, exacto, cuáles son los métodos, cuáles son los que a día de hoy más Los tienen más que aplicables. ver, exacto, los más aplicables, Ujú. ¿qué más se puede hacer? Sí. Porque la realidad es que no nos podemos quedar quietos, la realidad es que la dictadura sigue dando pasos agigantados, y no solo la dictadura en Cuba, la izquierda radical en general sigue tratando de, desde cualquier lugar, impulsar su mensaje, muchas veces de una forma más abierta, otras de una forma más enmascarada, pero la realidad es que incluso aquí en los Estados Unidos, aquí en Washington, D.C., muchísimos simpatizantes de la izquierda, muchísimos miembros de la izquierda radical, cada día intentan pues incluirse más en todo lo que es la política de los Estados Unidos, muchas veces con un discurso muy ambiguo, con detalles puntuales, pero de una forma muy subliminal. Y la verdad es que nos están ganando terreno, sobre todo porque hay muchísima gente que tiene intenciones genuinas de liberar a Cuba, pero su discurso no va de acuerdo a las posibilidades reales que tenemos para poder apoyar a la lucha por la libertad en Cuba. Muy bien, déjenme entonces yo aclarar algo porque, o sea, veo que esta vez ustedes están totalmente de acuerdo, no fue lo que pasó aquella vez en el podcast anterior, No, porque no, yo no, recuerdo el estamos podcast de acuerdo. anterior plenamente, pero quiero aclarar algo, ¿no? Porque yo no he hecho aquí, en este set público, no he hecho absolutamente ningún llamado, de ningún tipo. O sea, yo solamente he tratado lo mismo que traté en el podcast anterior, de darle la validez que tiene tanto un método de lucha como el otro, que reitero además, cuando vamos a hablar acerca de la lucha violenta, estamos hablando de cuántas décadas de lucha violenta, porque tampoco es que nos hemos pasado 64 años luchando de forma violenta o haciendo intentos violentos de enfrentar a la dictadura. Vamos a empezar por ahí, porque además tú decías que la lucha no violenta era una cosa más reciente, obviamente, ¿no? Es un método más reciente, pero tampoco nos hemos pasado 64 años violentando la dictadura. Todo lo contrario, la dictadura se ha pasado 64 años violentando a los opositores y al pueblo, ¿no? Entonces, no estoy haciendo absolutamente ningún llamado, porque yo de hecho no hago absolutamente ningún llamado, ni siquiera hago el llamado de que se lancen a las calles. Exactamente, no se trata, Ni usted no ha hecho siquiera ningún de llamado. forma Estamos debatiendo. Exacto, pero bueno, dejar eso aclarado aquí, Sí. no vaya a ser que... Es muy importante que Humbertico López escuche esta aclaración tuya. No, bueno, por supuesto, no porque en me NTV. parece que ahorita Mario puso palabras en mi boca que yo no había dicho, yo estaba... Me alegro de que tú aclares, me alegro que tú aclares. Por supuesto que aclaro, te aclaro a ti que pusiste palabras en mi boca que yo no había dicho. Sí. Y le aclaro a todo aquel que no esté aclarado, ¿no? Sencillamente dije
que la lucha no violenta ha tenido éxito en aquellos países donde han logrado convencer a las fuerzas represivas de que se pasen para el lado del pueblo, y que eso hasta el momento no ha sucedido en Cuba. Y lo vimos el 11 de julio, cuando las fuerzas represivas decidieron seguir el llamado del sátrapa para enfrentar al pueblo de manera violenta. Yo creo que es importante tu aclaración y que yo haya expresado. Espero que te hayas quedado aclarado. Que yo haya expresado aquí lo que yo interpreté, porque es mejor que yo lo exprese para que cuando, si alguien pensó lo mismo que yo, pues entonces ya quede aclarado en mi persona, ¿no? Pero de todas formas, debo decir, ya que estamos tocando este tema candente, ¿no? Que si yo creyera que existiera alguna posibilidad de éxito, yo lo alentaría. Lo que pasa es que creo que no existe. Entonces no puedo alentar algo que en primer lugar no tiene posibilidad de éxito. Pero en segundo lugar, si yo lo alentara, yo sería el primero en salir, dejar mi puesto aquí en este podcast y entrar a Cuba como entró José Martí y dar mi vida. Porque creo que realmente no sería ético que yo hiciera un llamado a una lucha violenta mientras estoy cómodamente sentado acá. No, pero yo francamente no entiendo de dónde tú sacaste la palabra llamado. Pero yo no le he hecho llamado absolutamente a nadie. Me alegra que haya hecho la aclaración. No sé por qué, sí. No, y es que incluso no sé ni por qué he tenido que llegar a aclarar algo que a mí me parece que estaba bien claro. Pero quiero volver a decir que sí, vuelvo a repetir, considero legítimo, lo que pasa es que creo que no da resultado, y creo que no da resultado porque lo experimenté en mi propia... No, pero hay que empezar a demostrar ya que la lucha no violenta da resultados. Claro. Porque ahorita vamos para 64 años más y ni siquiera la lucha no violenta está dando resultados. Pero te repito, no nos queda de otra. Sí, la realidad es que tenemos que hacer más por tratar de lograr la libertad, la democracia en Cuba. ¿Qué pasa? Debido a este debate, que es el motivo por el cual estamos teniendo sobre todo estos puntos de vista diferentes, estamos abordando lo que es la lucha violenta, la no violenta y cuáles son sus aristas, ¿no? El tema es que los cubanos necesitamos unión en una sola cosa, y es en el mismo reclamo. En el mismo reclamo de libertad, en el mismo reclamo de libertad para los presos políticos, y entender que aunque tengamos perspectivas distintas en algunos aspectos, pues a día de hoy nos une una sola cosa, y es quitar al Partido Comunista de Cuba del poder y, por supuesto, llevarlos a un juicio donde pues paguen por todos los crímenes que han cometido. Sí. A raíz de eso, todo lo demás puede ser debatido en una Cuba libre. Pero hoy en día lo que necesitamos es entender que todos los cubanos necesitamos unirnos en solamente eso. No necesitamos unirnos en partidos políticos. No necesitamos unirnos en un movimiento. Necesitamos unirnos en un mismo reclamo, en una misma intención y en una misma dirección de acción en contra de la dictadura. Los métodos de la lucha no violenta son más efectivos a día de hoy porque son más escuchados. Uno se puede sentar en un parlamento, uno puede sentarse, ir a un congreso, a un senado y debatir opciones, ideas, modos o propuestas para lograr la libertad en Cuba con métodos de la lucha no violenta. Si uno se presenta en algún lugar a hablar de una invasión, de lucha armada, pues simplemente no te escuchan. No te escuchan porque es algo que no se ve real. Y eso sucede, Reñel. Entonces, por eso es que hacemos desde aquí ese llamado. El único llamado que se está haciendo de aquí es este. Sí. Pues necesitamos unirnos en un mismo reclamo de libertad, de democracia, de derechos humanos y de libertad para todos los presos políticos. Y eso sucede, eso que tú dices, que podemos ser escuchados en los parlamentos, lo cual también creo que es muy importante, porque sencillamente la lucha no violenta se ha ganado ese lugar en el mundo. Los resultados se han visto en muchos lugares, incluyendo en la propia Europa del Este. Y yo, en mi caso personal, por si a alguno de nuestros amigos les sirve, ¿no? Lo digo por convicción, no solamente por haber explorado un poco en qué consiste la lucha no violenta y ver los resultados, sino por la experiencia que tuve en mi propia familia, como conté aquí. Mi tío Irelio Barroso Medina, al cual también le mando un beso y un abrazo, que seguro que nos está viendo, él lo dejó todo, él tenía ya una vida hecha aquí en los Estados Unidos. Él había creado su propia compañía, en este caso de poner losas, y se le sobraba el trabajo. Y él era el dueño de la compañía. Sin embargo, y tenía su green card, era residente en los Estados Unidos. Dejó una vida hecha, lo perdió todo. Perdió el matrimonio, perdió su compañía, perdió su green card,
por ir a arriesgar su vida a Cuba. Está vivo de milagro. ¿Y cuántos fueron a eso? Fueron 2 en ese caso. Por favor. Sí, fueron 2. No debo dar detalles aquí, que no debo, pero fueron 2. Dos personas. Lo interesante, armados, sí, lo interesante que además fueron alentados porque estaba en ese momento ocurriendo Una el maleconazo, social. había Sí, una efervescencia social. Ellos pensaron, sí, pero desde acá, ellos sí, pensaron la gente que sabía, ya se claro, estaba exacto. terminando el sí, comunismo en yo Cuba. creo que, claro, esta liberación, ¿verdad?, de Eladio me está permitiendo pues dar honor a personas que lo hicieron como ellos, ¿no? Y en el caso de mi tío, el que de más cerca me llega, pues como él, que tenía una vida hecha aquí cómoda en los Estados Unidos, fue capaz de sacrificar eso por la libertad de Cuba. Lamentablemente, bueno, el sacrificio no dio el resultado, pero yo creo que Que es válido. es válido, Es válido. y mi tío es mi héroe, por así decirlo. Ah, bueno, pues eso Porque yo es promulgo hoy la lucha no violenta en homenaje a mi tío, para conseguir lo que él, a pesar de lo que arriesgó, no consiguió. Debo decir, para explicar un poquito bien el caso de mi tío y de José Benito Menéndez del Valle, que ellos, la diferencia con el team de infiltración de Eladio y de Miguel Díaz Bauza es que cuando ellos llegan, ellos son atrapados durmiendo en un cañaveral, porque ellos habían comido en casa de un campesino, estamos hablando de la costa de Remedios y Naguayao, estaban comiendo, pero alguien de la familia, y bueno, algún día toda esta historia saldrá a la luz, alguien de la familia fue a avisar, porque ellos dijeron, si a esta gente la agarra, nosotros vamos a tener problemas por haberle dado comida, y tuvieron miedo y fueron y los delataron. Mi tío y José Benito Menéndez del Valle, después de comer, se despidieron de esta familia a la que mi tío conocía, por cierto, y se van a introducir más dentro de Cuba y se acuestan a dormir porque estaban además muertos de cansancio, pero ya ellos no sabían que lo que tenían era un cerco porque los habían delatado y los atrapan en el cañaveral. Como no hubo disparos, no me dieron disparos, afortunadamente no los asesinaron. Quisieron atraparlos vivos para ver si les tomaban información, porque ellos suponían que, bueno, que había una red más grande y todo esto. Gracias a esto mi tío no fue asesinado, pero vuelvo y repito, para mí hoy hay un nombre, y es el que permaneció en Cuba, José Benito Menéndez del Valle, que él en sí mismo es la respuesta de por qué creo que la lucha no violenta es la que nos puede dar el resultado. Él, que participó de un intento de lucha armada, hoy dirige el movimiento Patria y Libertad en las calles de La Habana. Y hay otros como él que están en el exilio, que defendieron la lucha armada. Podemos mencionar a Santiago Álvarez, mi querido Santiago Álvarez, que le envío un abrazo, o también a Ramón Saúl Sánchez. Él en su momento defendía pero ellos entendieron en un momento dado, caballero, esto no nos da resultados, nos puede dar resultados esto otro. Pero fíjate, una cosa es darse cuenta que algo no da resultado y otra cosa es querer invalidar o querer darle el valor que tiene a algo que realmente tuvo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para no, creo que no debemos perder la oportunidad, después de haber tocado estas aristas, que creo que son válidas, de que quedan presos en Cuba, incluso del mismo caso de Eladio. Y menciono a Miguel Díaz Bauza, que yo había contado aquí en podcasts anteriores cómo tuve la bendición de poder entrar un día a prisión, en la prisión de jóvenes en Santa Clara, conocida como el PRE. Yo fui a visitar a un joven amigo que tenía que ver con la iglesia en Cuba. Su familia me dio los alimentos para yo llevárselo, pero en realidad ya estábamos planeados porque sabíamos, ellos me habían avisado de que había un viejito, como le decían ellos cariñosamente, oye, aquí hay un puro que está metido aquí, lo metieron con nosotros y el puro es bravo cantidad, me mandaron a decir. Y yo me enteré que era Miguel Díaz Bauza. Entonces yo logro entrar y logré colar mi Nokia N70, que lo conservo todavía, un regalo de Giovanni Sánchez, a quien aprovecho para saludar y agradecer por ese Nokia N70, que era un arma. Vamos a hablar aquí de armas. Para mí, una de mis armas más poderosas fue ese Nokia N70. Logré colarlo y ya estando ahí, uno de los jóvenes le fue a ver el puro que estaba por allá, le dijo, oye, el pastor va a entrar al baño un momento. Y entonces coincidimos que entramos al baño los dos y yo le pude tomar a Miguel Díaz Bauza el único selfie o la única foto que se le ha tomado en estos 29 años de prisión. Yo me quito el sombrero ante Miguel Díaz Bauza. Este hombre, con una valentía tremenda, me dijo, hijo, esta gente quiere que yo me les muera en la prisión y que yo no vea con estos ojos la libertad de Cuba, pero están fastidiados. Yo no me les voy a morir y yo voy a ver la libertad de Cuba. Yo, desde acá, pues digo y exijo
que Miguel Díaz Bauza debe ser liberado, al igual que Eladio, que ya fue liberado. Y estoy convencido, igual que todos los presos políticos, pero estoy convencido que el sueño de Miguel Díaz Bauza, que es no morirse en la prisión y ver la libertad de Cuba, se va a cumplir. Así mismo, y ojalá Dios quiera que así sea. La realidad es que a día de hoy hablar de lucha violenta, de lucha armada, es muy poco probable de que tenga efectividad, y a la vez es una justificación para la dictadura, para reprimir más al pueblo, para justificar los presos políticos y para justificar todas las acciones que en contra de ellos y sus familiares se realizan. Sin embargo, desde la lucha armada tenemos, desde la lucha no violenta, tenemos muchísimas más posibilidades. Son temas que se pueden llevar, como bien había dicho, a parlamentos, a senados, a congresos, donde los políticos, que al final del día son las personas que más peso, que más influencia pueden pues realizar en el bienestar de los presos políticos, en la liberación de los mismos, incluso en un proceso de transición real para una democracia en Cuba, pues son temas de los que sí se puede hablar con ellos, ¿no? De métodos no violentos y que sean efectivos, sí, y puedan dar al traste con una real democracia. Que sean efectivos, porque repito, desde la implementación, al menos que yo tenga memoria, porque posiblemente haya sido desde antes, de estos métodos dentro de la lucha de Cuba, ya vamos para 2 décadas y todavía no han sido tan efectivos. No, mira, eso que usted está diciendo, Elsie, es una realidad. Y lo que pasa es lo siguiente, los métodos de lucha no violenta no pueden ser solo dentro de Cuba. Tenemos que acabar de ver al pueblo de Cuba dentro y el que está fuera como un solo pueblo, sí, y tirar para un solo lado, pero todos. Sí. Esa es la unidad que necesitamos, no la unidad de, como había dicho antes, un solo movimiento, un solo partido, un solo líder. No, lo que necesitamos, no, eso es una dictadura. La unidad es en dirección, sí, en modus operandi de lucha. Esa es la unidad, sí, que necesitamos los cubanos, el mismo reclamo, tanto dentro como fuera. El día que los cubanos entendamos que esa es la unidad que nosotros necesitamos, no de movimiento, sino de dirección, de ataque hacia la dictadura, sí, yo creo que vamos a tener más efectividad en todo lo que hacemos. Yo creo que está muy bien eso que estás diciendo, de seguir todos la misma dirección, porque por supuesto, si no lo hacemos, estamos bien fastidiados, ¿no? Es que tiramos para un lado, para otro. Pero no es solamente eso, sino empezar a usar los recursos que se tengan de manera correcta y de manera enfocada en el objetivo que se quiere cumplir. También. Porque creo que se ha dilapidado muchos recursos, realmente, unas veces tal vez inconscientemente, otras veces conscientemente, y se ha perdido muchos recursos también en implementar todos estos métodos. Porque obviamente es imposible que en tantos años que llevamos tratando de mostrarle a la gente estos métodos de lucha no violentas, son muchos años ya, ¿ok? Pero entonces, ¿qué mensaje le enviamos? Que se desanimen. No es un cuestión de mensaje, es lo que estamos hablando. Yo no estoy enviando, a ver, porque a ti te ha dado hoy por el envío de mensajes. Yo no soy mensajera de nada, yo sencillamente estoy dando mi opinión, ¿entiendes? Y no estoy diciendo a nadie ni que se anime ni que se desanime. Pero yo sí. Perdón, ese eres tú. Pero yo estoy aquí diciendo sencillamente, estoy haciendo un planteamiento de algo que yo creo que es verídico. Se han usado cuántos recursos, cuántos millones de dólares se han dedicado a la lucha en Cuba, ¿entiendes? Sin embargo, hasta el día de hoy, como dice mi amigo Reinier, bueno, pues, nosotros no acabamos de ver el resultado. Yo, a diferencia de Yoaxis, sí animo a nuestros amigos Yo no estoy desanimando a nadie. Yo animo a nuestros amigos que están puestos, ustedes saben que están puestos dentro de Cuba y que están utilizando no armas violentas, sino los métodos de la lucha no violenta. Y entre ellos, José Benito Menéndez del Valle, que te vuelvo a repetir y pongo su ejemplo porque él es un ejemplo de ambos métodos. Ya lo sabemos. José Benito Menéndez del Valle ha tenido más resultados en estos años después que él fue liberado que en los años que estuvo preso a punto de morirse. Es más, quiero contarte esta anécdota. En la dictadura regó a mi familia de que Pepe, que había entrado con mi tío Irelio Barroso, se había muerto en la cárcel. Lo hacían para que nosotros nos olvidáramos que Pepe existía. Pero un día en La Habana, en la casa de José Alberto Álvarez Bravo, a quien también envío otro abrazo. José Alberto Álvarez Bravo es un opositor no violento que lleva años en esta lucha y está ahí puesto en La Habana, que vive muy cerca de la embajada de La Habana. Nosotros lo visitábamos, cada vez que íbamos a La Habana lo visitábamos. Él sabe que lo queremos mucho. Y un día estábamos nosotros en la casa de José Alberto, que siempre estaba llena de gente, y de repente alguien se me queda mirando y me dice, ven acá, tú eres sobrino del pastor. Dígole, bueno, yo no solo soy sobrino de un pastor, sino que soy pastor también. Me dice, pero ¿de qué pastor tú eres sobrino?
de Gerardo Barroso? Dígole, sí. Gerardo Barroso fue el que les conté a ustedes que fue a recoger a mi tío a la prisión, que pensaba que estaba muerto. Y entonces dígole, sí, ¿y quién tú eres? Me dice, yo soy Pepe. Y yo di un salto porque yo dije, no puede ser, estoy viendo un muerto. Dice, ¿de qué te asombra? Le digo, a mí me dijeron que tú estabas muerto, que tú habías muerto en la prisión. Me dice, pues estoy más vivo que los muertos. Y entonces realmente me quedé admirado ante Pepe. Y Pepe me defendió, me dice, ahora estoy puesto en la lucha no violenta, soy el líder de Patria y Libertad en La Habana y voy a derrocar la dictadura. Lo que no conseguí aquel día con tu tío cuando desembarqué por Guinaguayabo, lo voy a conseguir ahora. Y caballero, déjeme decirle que está puesto de verdad y yo le mando un abrazo a él y a todos los que en Cuba están defendiendo este método. Sí lo vamos a lograr. Yo te entiendo, Joa. No, yo le doy un aplauso a todo el que en Cuba esté puesto para la lucha por la libertad. Pero voy a reiterar nuevamente, porque creo que ya 2 veces has como que malentendido lo que yo he dicho. No, y lo has malentendido porque yo no lo he dicho. Yo lo que no quiero es que Humbertico te saque la televisión. Sí, Humbertico me puede sacar a mí la televisión, sería mejor. Hazle promoción al podcast, Humbertico. Pero lo que sí voy a reiterar es que yo aquí no le he hecho absolutamente un llamado a nadie de nada. Estoy dando mi opinión y estoy poniendo en cuestionamiento algo que creo que es muy válido cuestionarse, porque cuando tú llevas años intentando luchar por algo, por lograr algo y no lo logras, algo está mal. Dejamos de luchar. Entonces, es que está poniendo palabras en mi boca. No es lo que se está diciendo, es simplemente un análisis de lo que se ha hecho hasta ahora. Estás poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho. Pero ¿cuál es la conclusión a la que debo llegar? Yo no te estoy diciendo que, yo ni siquiera te estoy invitando a ti a que tú llegues a alguna conclusión, tú llegas a la conclusión que a ti te parezca. Yo no te he dicho eso. Estoy poniendo sobre el tapete una realidad. Cuando tú llevas años tratando de lograr un objetivo y ese objetivo no se alcanza, tú tienes que ver qué es lo que está pasando. Vuelvo a la lucha violenta entonces. No, Mario, yo no he dicho eso en la sola. Yo, a diferencia tuya, y eso sí quiero aclararlo, sí hago un llamado. Nuevamente has puesto palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo, a diferencia tuya, sí hago un llamado. Hermanos, la lucha no violenta sí da resultados. Sigan puestos que vamos a conseguir virar a la dictadura. No se desanimen. Bueno, yo creo que para finalizar, yo creo es importante Espero que haya quedado clara mi posición. Yo no le he hecho llamado aquí a nadie ni estoy tratando de desanimar a nadie. Sí, pero ahí es donde está la diferencia. Yo sí estoy haciendo llamado. Bueno, yo estoy haciendo el llamado de que estamos puestos y que estemos más puestos todavía y que la lucha no violenta da resultados y que vamos a tumbar a la dictadura. Como dice Reinier también, la lucha no violenta del lado de acá y del lado de allá. Bueno, ya que tú estás haciendo el llamado, entonces yo voy a hacer un llamado. Vamos a ver, a valorar en qué estamos fallando hasta el momento, que lo que estamos implementando para luchar en contra de la dictadura no está funcionando y no está siendo lo suficientemente efectivo. Analicemos qué es lo que está pasando. Si es que no vamos en la misma página, si es que no estamos yendo en el mismo rumbo, si es que no estamos utilizando los recursos de manera correcta, tanto de un lado como del otro, vamos a hacer ese llamado. Porque realmente tenemos que analizar qué está pasando en nuestros métodos de lucha que no están siendo efectivos y cada año es un año más que le estamos sumando a esa dictadura. Porque yo sí creo que es importante que nuestro podcast, que ejerce cierta influencia, pueda enviar un mensaje, pues en este caso. Mire, en esto que hemos estado debatiendo hay una conclusión que yo creo que es importante y es una de las razones por las que existe este podcast y es la importancia de tener un lobby político aquí en Washington, D.C., que represente los verdaderos intereses del exilio cubano, que ejerza una fuerza en los congresistas, en los senadores, no solo en los que ya tenemos que representan a la comunidad cubana, sino en todos los políticos en general que aquí se encuentran y que a diario trabajan para este grandioso país. Entonces, tenemos una necesidad importante de, como comunidad, tener más influencia en la política de este país. Y es una de las intenciones de este podcast, no para hacerlo nosotros, sino para decir que es necesario, porque a día de hoy la comunidad cubana aquí en Washington, D.C. no es tan escuchada. Primero, porque habemos muy pocos cubanos y segundo, porque no tenemos un movimiento político que nos represente, no tenemos figuras importantes de peso con un respaldo de la comunidad cubana que vele por los intereses y por nuestros reclamos que son claros. No queremos ningún tipo de negocio con la dictadura, no queremos relaciones con la dictadura, porque las relaciones con la dictadura lo que hacen es oxigenarla, llenarla, abrir negocios que puedan ir desde aquí hacia allá. Lo que hace es que la dictadura tenga dinero y el dinero se traduce en poder. Por tanto y demás, esos son nuestros reclamos. Cero negocio con la dictadura. No queremos ningún tipo de negocio y las condiciones son claras. Libertad para los presos políticos, libres elecciones con observadores internacionales que puedan velar porque estas elecciones no sean fraudulentas y por supuesto separar al Partido Comunista de Cuba
pues del poder y de todas las instituciones que existen. Estos son los reclamos del exilio, o por lo menos son los que yo entiendo. Y yo creo que son por los que tenemos que velar para aquí en la política. Entonces, tenemos que hacer más influencia aquí en Washington, D.C., porque es aquí donde se toman las decisiones. Sí. No, y al traernos de regreso, Reniel, a Washington, D.C., ¿verdad? Desde la Cuba que nos metimos de ayer, ¿no? A mí me viene a colación, creo que algo que creo que sería conveniente antes de terminar el podcast, y es que esta lucha nuestra por la libertad de Cuba, pues también es una lucha a nivel mundial. Y lo pensaba por lo siguiente: en estos días precisamente, cuando ha sido liberado Eladio y todo esto, se ha celebrado en Costa Rica la Cumbre por la Democracia. Y precisamente ahí en la Cumbre por la Democracia participaron personas provenientes de diferentes países del continente latinoamericano que se contaron sus experiencias. Y allí los que participaron pudieron contrarrestar, salió a la luz el contraste de los que viven en países que cada vez lamentablemente son menos democráticos, y los que viven en países no democráticos. Pudieron contarse las experiencias. Un poco que estas experiencias les sirvieron a los que viven en países democráticos para que sepan lo que tienen. Porque muchas veces, y esto vale por los Estados Unidos, no sabemos lo que tenemos. Y cuando lo perdemos es que nos damos cuenta, ¿no? Y recuerdo, en este caso, ustedes saben que me gusta citar mucho, porque realmente la amo, a Madeleine Albright, que ya mencioné y enseñé aquel libro que hice, donde ella fue una de las entrevistas, Madeleine Albright. La menciono porque esta señora, cuando fue la primera mujer secretaria de Estado, visitaba muchos países de Latinoamérica también, y ella cuenta en sus memorias que ella llevaba 2 mapas. Un mapa era sobre el primer cuarto del siglo XX, y el otro mapa que ella llevaba era el mapa del último cuarto del siglo XX. Ella los mostraba. En el mapa del primer cuarto del siglo XX, los países con dictaduras, gobiernos autocráticos, estaban en rojo, y los países democráticos estaban en verde. Ustedes se imaginan cómo estaba el mapa del primer cuarto del siglo XX, ¿no? Casi en rojo completo, muy pocos países en verde democráticos. Sin embargo, ella mostraba el otro, del último cuarto del siglo XX, y ya estaba muchos países que antes habían estado en rojo estaban en verde. O sea, prevalecían incluso en el continente latinoamericano los países en verde. Cito esto porque Madeleine Albright, cuando mostraba el segundo mapa, que lamentablemente los mapas siguen cambiando de color, como dice Carlos Varela, ¿no? Si hoy mostrásemos un tercer mapa, que podríamos ver que muchos países que estuvieron en verde en el último cuarto del siglo XX ahora se han puesto rojos, lamentablemente, en el continente americano. Pero en el mapa que ella mostraba del último cuarto del siglo XX, ella lo mostraba, y en sus memorias ella dice, me gustaría leer esta frase, dice: aparte de la cicatriz escarlata con el perfil de Cuba, pues se mostraba el resto de los países en verde. Es triste ver que hoy no es solamente la cicatriz escarlata de Cuba, sino que tenemos Venezuela, Nicaragua, caso de Bolivia y otros países que van por ese camino, ¿no? Pero me parece muy válido que nuestra lucha, que es la lucha por la libertad de Cuba, por los presos políticos, pues sea una lucha que la sostengamos teniendo en cuenta el mundo entero, porque necesitamos que el mundo entero, en los mapas cambien de color, y que Cuba deje de tener el color escarlata y por fin tenga un color verde como nuestras palmas, ¿verdad? Pero que también los mapas del mundo cambien de color y dejen de ser rojo, como que lamentablemente es la tendencia. Partiendo de esa misma idea, yo creo que es bien importante decir que nuestra lucha no es solamente contra la dictadura cubana, nuestra lucha es contra el comunismo, contra el socialismo, contra cualquier doctrina semejante a esta. Por tanto y demás, no es solamente una lucha para derrocar a la dictadura que hoy impera en Cuba, sino es una lucha contra el comunismo que debe ser visto de la misma manera, exactamente, de la misma manera que fue criminalizado las ideas nazis, las ideas fascistas, pues es la misma doctrina y debería ser criminalizado de la misma manera. Por tanto, no es una lucha solo contra la dictadura cubana, sino una lucha por la libertad. Es una lucha a favor de la libertad y en contra de las doctrinas comunistas, en general en todos los países del mundo. Exacto. Por eso es que desde aquí los queremos invitar a ser cubanos en Washington, D.C., a velar por la injerencia que necesitamos hacer como comunidad, el peso que necesitamos imponer, pues nuestros reclamos, hacer que se escuchen y que no se escuchen pues otras cosas que muchos
políticos se ven más pues dados a aceptar o a entender que es la intención del pueblo cubano cuando nosotros como comunidad no queremos ningún tipo de relación con la dictadura, no queremos ningún tipo de oxigenación a la dictadura porque esto la empodera para poder reprimir más al pueblo. Sí, acentuando esto que acabas de decir, Reniel, precisamente Madeleine Albright decía que cuando nosotros luchamos por la democracia, todos los demás males se van a resolver también. Si ponemos como blanco conseguir la democracia. Y ella mencionaba flagelos como por ejemplo la pobreza, la corrupción, la contaminación ambiental, porque sabemos que hay gente que toma como banderas estos males, pero ella decía, mira, si luchamos en favor de la democracia, todo lo demás, incluso las guerras que ahora mismo están amenazando el mundo entero, las guerras, la contaminación, la pobreza, si consigues la democracia, todo eso demás se resuelve. Por eso desde aquí los invitamos a ser cubanos en Washington DC. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Somos Cubanos en Washington DC en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Muchísimas gracias y por favor, pastor, déjanos una oración. Muchas gracias, Reniel. Dios Todopoderoso, te agradecemos porque tú tienes el mismo deseo que nosotros. Lo sabemos. El mismo deseo que Joaxis, que Reniel y mío, que es que Cuba sea libre. Tú eres el más interesado en el asunto. Si no lo hemos logrado es por culpa nuestra, por nuestros métodos, pero sobre todo por nosotros mismos, que hemos fallado y que no hemos hecho lo que hay que hacer, ni hemos hecho las cosas que hay que hacer como hay que hacerlas. Te pedimos perdón por eso, pero te rogamos que nos ayudes para conseguir esa libertad y que nos perdones por las veces que la hemos hecho mal. Te queremos dar gracias en este podcast por la libertad de Eladio. Gracias porque después de 29 años este hombre ha podido salir de prisión. Pero nuestras cárceles siguen atestadas de presos y de presas que hoy hemos visto, hemos hablado con Lilo y la película Plantadas. Hay más de 100 mujeres en Cuba prisioneras políticas. Te rogamos la libertad de estas más de 100 mujeres por causas políticas y la libertad de los más de 1000 hombres por causas políticas. Te rogamos la libertad de Miguel Díaz Bauza, de la misma causa de Eladio, para que él también sea liberado. De Ernesto Borges, que va para 25 años. Y en fin, de todos los presos, pero más que de los presos, la libertad de Cuba. Te rogamos la libertad de Cuba para que muy pronto podamos volver a tener una Cuba que ría y una Cuba que también te agradezca a ti por el don de la vida. En el nombre de Jesucristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén. Amén.